Fonología aymara. Fonología es, como dice su nombre, fono es el sonido. Fonología, estudio de los sonidos o estudio del sonido. Fonología aymara, estudio de los sonidos, de los fonemas de la, aymara. Entonces, el idioma aymara tiene 3 vocales, un alargamiento vocálico y 26 consonantes. ¿Ya? Y también tiene semivocales, que vamos a ver enseguidamente. Acá tenemos, un ratito, esto hay que tener idea bien clara. Tiene 3 vocales, que solamente son 3 vocales en el idioma aymara. Como también y tiene la W, ¿ya? ¿Por qué semiconsonantes, semivocales? También se llama semivocal, que al mismo tiempo funciona como vocales y también funciona como consonantes. Eh, ¿Ya? Acá mismo también podemos decir, porque como semivocal, auke, esa W está funcionando como semivocal, ¿ya? Taika está funcionando, la Y, como una semivocal, alargamiento vocálico, que son esos dos, la diéresis, esos dos encima de la vocal A, puede ser encima de la vocal I, como también encima de la vocal U. ¿Ya? Ahora, acá tenemos ejemplos con las vocales. Con la vocal A tenemos achachila, que quiere decir abuelo. Tenemos también ejemplo con la vocal I, iquiña, que significa dormir. Y también tenemos aquí una vocal U, que es usuta, por ejemplo, quiere decir enfermo. ¿Ya? Repetimos entonces, repito que en Aymara, en la lengua aymara tenemos solamente 3 vocales, A, I, U. ¿Ya? Muchos tal vez dirán, hay algunas palabras que se pronuncia con O y E, pero simplemente son alófonos. ¿Ya? Simplemente son alófonos. Quiere decir que solamente se escucha o se habla en la habla oral, pero no tenemos las semiconsonantes o semivocales que hemos hablado ese rato. Ahí tenemos ejemplo, como ejemplo, taika. Esta Y que está con un color, está funcionando como semivocal. ¿Ya? Otro ejemplo tenemos acá, auke, que está funcionando como semivocal, auke. ¿No ve? Y también tenemos abajo ejemplos con alargamiento vocálico. ¿Ya? Como ese rato hemos dicho que el alargamiento vocálico es la diéresis. Es la diéresis, estos 2 puntitos que están encima de las vocales. Esas son las diéresis. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos acá, apata, se pronuncia así, apata. Así que ese diéresis alarga la vocal. Para no estar repitiendo cuantas veces las vocales, entonces escribimos encima de la vocal el alargamiento vocálico. ¿Ya? Apata, llevarás. Otro ejemplo tenemos acá, iquita. ¿Ya? Hay un error ortográfico que está escrito apóstrofe que no debía estar. ¿Ya? Iquita es. ¿Ya? La vocal no tiene apóstrofe. Hay una equivocación, van a disculpar esto. Significa dormirás. Lo mismo que iquita. Hay un alargamiento del vocal E. ¿Cuántas veces se puede escribir la E, la I? Como no hay choque de vocales juntas en aymara, por eso reemplazamos con el alargamiento vocálico. También tenemos el ejemplo hichuro, hoy día, quiero decir. Hichuro, hay un alargamiento vocálico o le podemos decir vocales repetidas, ¿ya? Hichuro, y por eso reemplazamos con la vocal, con el alargamiento, la diéresis, que son dos puntitos. En vez de escribir varias veces entonces reemplazamos con alargamiento vocálico, hichuro, ¿ya? Y eso es del alargamiento vocálico. Ahora tenemos posteriormente, hablamos de las consonantes, es decir, los puntos de articulación de los fonemas consonánticos, ¿ya? Punto de articulación quiere decir el lugar donde produce el sonido en el aparato fonador. El aparato fonador, la boca. O sea, en la boca, ¿cómo produce? ¿Con qué lugares? ¿Con qué puntos de articulación que produce él o los sonidos? Y esos son los puntos de articulación, ¿ya? Que vamos a ver parte por parte, ¿ya? Fonemas bilabiales, ¿ya? Primero tenemos las fonemas bilabiales. ¿Qué quiere decir? Son los que producen el sonido con 2 labios, labio inferior y labio superior. ¿Ya? Fonemas, ya hemos dicho que son sonidos. Bi quiere decir 2. Bilabiales, 2 labios. Esos sonidos que son bilabiales, que con choque de 2 labios. Pa, ph, a, ¿ya? P apóstrofe, fonema M, ¿ya? Que hay en castellano también.
Entonces son P, PH, P apóstrofe más bilabiales, porque se pronuncian con los dos labios, tanto con el labio inferior como con el labio superior. Segundo fonema, P expiración lo llaman algunos, ¿ya? ¿Ya? Pise, pise, significado de gato. Siguiente fonema, P con apóstrofe, P con apóstrofe. Ahí tenemos, ejemplo, usuta, usuta, ¿no? Porque produce el sonido con una explosión, ¿ya? Que significa hinchado. Siguiente fonema tenemos, fonema M, fonema M. Es bilabial, que se pronuncia con los dos labios, labio superior e inferior. Acá tenemos ejemplo, mama, significa señora. Y el fonema W, acá tenemos, que también es bilabial, huayna, huayna, ¿ya? Que significa joven, ¿ya? A continuación también tenemos fonemas alveodentales, ¿ya? Son los que producen el sonido donde el ápice de la lengua se eleva a los alvéolos del diente superior o de los dientes superiores, ¿ya? O sea, el ápice, la punta de la lengua sube arriba a los dientes superiores, donde están exactamente los alvéolos, ahí produce el sonido, por eso se llaman alveodentales, ¿ya? Como aquí tenemos alveodentales, el fonema T, ¿ya? TH, el ta, T apóstrofe, el ta, y después el fonema S, que es bien conocido en castellano, es lo mismo. Fonema L, N, R, son los mismos del castellano. Aquí estamos solamente viendo dos fonemas que son de Aymara, TH y T apóstrofe. Por ejemplo, también el TH tenemos en inglés, que es el del Taibo, ¿no? ¿Ya? Y el fonema T apóstrofe, que es el ta. Son dos fonemas nuevos, todos los demás todos son del castellano. Primero, el fonema T. Tenemos ejemplo, tata, normal, como en castellano, no hay problema eso, significa señor. Fonema TH, la inspiración, tuta, que significa polilla, tuta, tuta, ¿no ve? Es la pronunciación correcta. Y a continuación tenemos fonema T apóstrofe, ¿ya? Explosiva, T con una explosión, que tenemos ejemplo, anta, anta, es la pronunciación correcta. El significado es pan. A continuación tenemos fonema S. Esta fonema es del S, no hay problema la pronunciación, ¿no? Saraña, que significa ir. A continuación también tienes fonema L, es lo mismo del castellano, no hay problema. Perdón, aquí es elle, ¿ya? Elle, tenemos los dos, perdón, es L, ¿ya? Aquí hay una equivocación, es la quiña es, no es yaqui. La quiña, escoger, ¿ya? Van a disculpar, aquí es L, pero aquí está con ella, ¿no? Hay una equivocación en la transcripción, ¿ya? La quiña, escoger, ¿ya? Eso es, no es L aquí. Perdón, no es ella, ¿ya? El ejemplo, sino es la quiña, ¿ya? Que significa pena. Y también tenemos fonema N, que también es alveodental. Tenemos ejemplo, Naira, es lo mismo del castellano, ¿no? N, no hay problema en la pronunciación. Ojos, el significado. Finalmente tenemos fonema R. Ejemplo, tenemos churraña. Está el fonema R, churaña. Es lo mismo de la pronunciación del castellano, que significa dar. Repitiendo recalcando del fonema L, la quiña, por favor. Esto es la quiña. Escoger. El ejemplo está, hay una confusión, una equivocación, por favor. A continuación tenemos fonemas palatales. Es cuando el dorso de la lengua se eleva al paladar, ¿ya? Es decir, el dorso o espalda de la lengua se eleva arriba al paladar duro. Es el lugar donde produce el sonido. Por eso se llama fonemas palatales. ¿Y cuáles son? Está el fonema Ch del castellano, es bien conocido. Fonema CH es el cha. Fonema Ch apóstrofe, que tiene una explosión. Cuando es apóstrofe, tiene una explosión. Cha. El fonema elle, ahora sí, es fonema elle, ¿ya? Fonema ñ, fonema y, ¿ya? Igualmente como en anteriores fonemas, ¿no? Solamente tenemos dos fonemas nuevas de la aymara, que todos son los de castellano. Menos es cha y menos es cha. Esos dos nomás son nuevos. Todos los demás son del castellano. Y vemos la primera fonema che, pacha, significa tiempo y espacio. Todos sabemos pronunciar porque es fonema del castellano. Fonema che, expiración, cha, que tenemos ejemplo. Igual, aquí hay una confusión de la transcripción.
Debía ser otro ejemplo. Por ejemplo, podemos decir el churro, churro, pico de ave, que hay otra confusión en la transcripción. Churro, ¿ya? Churro, pico de ave, ¿ya? Pico también podemos decir, ¿no? Esa es la pronunciación correcta. Cha, chi, chu. Eso es la pronunciación correcta. Que el ejemplo está ahí en la equivocación de la transcripción. Y el siguiente fonema es el cha, chi, chu, ¿no? El che apóstrofe. Tiene una, cuando es esta apóstrofe hay una explosión, ¿ya? Chiarra, chiarra, ¿ya? Color negro el significado. Chiarra. Hay una explosión en lugar del punto de la articulación, ¿ya? Ella, fonema ella. Espillo, que no hay problema de la pronunciación. Es lo mismo del castellano, la pronunciación. Labios. Fonema ñ. Tenemos, es lo mismo del castellano, la pronunciación, no hay problema. Nicuta, ¿ya? Nicuta, cabellos. Aquí tenemos fonema Y. También es lo mismo la pronunciación del castellano. Tenemos ejemplo, Naya, yo. ¿Ya? A continuación vemos los fonemas velares. Cuando el postdorso de la lengua se eleva o choca al velo del paladar. ¿Ya? O sea, el postdorso de la espalda de la lengua choca al velo del paladar. Es el lugar donde produce el sonido. Es el lugar donde se pronuncia los sonidos que estamos viendo acá. ¿Cuáles son? El fonema K, que también es conocido en castellano, ¿ya? Por ejemplo, decimos K de kilo en castellano, no hay problema en la pronunciación. KH, K expiración, K, ki, ku, es del Aymara. También tenemos más abajo, tenemos la fonema K apóstrofe, K explosión, ¿ya? K, ki, ku, ¿no? Y también tenemos finalmente el fonema J, ¿ya? Fonema J también es fonemas velares. Y veamos ejemplos con cada de estos fonemas. Fonema K tenemos, por ejemplo, kayu, pie. Fonema KH, quite, ¿ya? Quite, ¿quién? Fonema K apóstrofe, explosión, auna, huevo. Fonema J, jayo, sal. ¿Ya? Igualmente solo tenemos dos fonemas nuevas que son propiamente de Aymara y los demás también son del castellano. Y luego tenemos fonemas postvelares. Son los que produce el sonido con la raíz de la lengua y posterior del velo del paladar, ¿ya? Y estas fonemas postvelares, sí, los 4 fonemas son nuevas para un castellano hablante, ¿ya? Son propiamente fonemas del Aymara, ¿ya? Ejemplo tenemos acá, primer fonema que es fonema Q, ¿ya? Aquí tenemos Quilcaña, Yocaya, ¿ya? La pronunciación es K, K, O, ¿ya? Por ejemplo tenemos Quilcaña, se pronuncia así, escribir. Tenemos fonema QH, coexpiración, K, K, Ko. Ejemplo, tenemos Keri, fogón. Y también tenemos fonema Q apóstrofe, coexplosión, que es la pronunciación correcta, A, O, E. Por ejemplo, tenemos ejemplo, ello, color amarillo. Finalmente tenemos otro fonema postvelar, que es la X, ¿ya? Esta X también hay en castellano. Y la misma pronunciación también hay en castellano. Por ejemplo, tenemos México, Jimena, ¿ya? Entonces, bien conocido esta fonema en castellano mismo. Aquí tenemos ejemplo en Aymara, lajra, que significa lengua, el sentido de gusto. ¿Ya? Ahora muchos dirán, si no existen las vocales de E, O, ¿por qué hay pronunciación? Como hemos hablado de alófonos. Cuando las vocales están delante de estas fonemas, 4 fonemas, o después de estas 4 fonemas, hay alófonos. Las vocales se pronuncian abiertas, ¿ya? Por ejemplo, ello, ¿ya? Porque condicionan estas fonemas postvelares, son abiertas, y por eso condicionan tanto delante de fonemas de los postvelares como
posterior de los fonemas posteriores. Se condicionan porque son los fonemas posmelares abiertas. Entonces condicionan que también las vocales sean abiertas. Eso se llaman alófonos. Solamente hay en la pronunciación, pero no se escribe. Eso sería, queridos participantes. Si hay algunas aclaraciones, podemos aclarar posteriormente el siguiente tema. Muchas gracias por la participación. En el siguiente tema lo veremos.